Renjin frente al inspector. En el episodio 45 de Baar, el inspector llegó al hospital. Renjin le informó. Este se sorprendió por la rápida recuperación del hospital tras el incidente de Tura. En ese momento vio por teléfono que se estaba realizando una cirugía en el ascensor del hospital y acudió rápidamente al lugar. Timur se presentó frente al inspector y le explicó la gravedad del incidente. Al enterarse de que el ascensor estaba averiado, todos prepararon el quirófano. Baar logró salir. Renjin, el inspector y la cirugía en el ascensor. Tensión, burocracia y caos médico. El episodio 45 de la serie Baar destaca tanto la dinámica de los personajes como la crítica al sistema con dramáticos acontecimientos en el entorno hospitalario. El episodio ofrece una narrativa de alta tensión y complejidad, con eventos impactantes, especialmente la postura de Renjin contra el inspector, el miedo a la inspección en el hospital y la cirugía de Baar en el ascensor. La llegada del inspector, comienza la tensión del control. La llegada del inspector al hospital crea una especie de alarma silenciosa al comienzo del episodio. La tensión en el rostro de Renjin se debe no solo a la gravedad del caso Tura, sino también a que toda la responsabilidad recae sobre él como gerente. Esta escena refleja a la perfección el estrés que pueden generar los controles burocráticos en las instituciones sanitarias. La actitud tranquila pero inquisitiva del inspector hace aún más visible el estado profesional, aunque en secreto ansioso, de Renjin. El informe de Renjin al inspector, un gerente sereno pero cuestionable. La presión que experimenta Renjin al presentar su informe al inspector es uno de los momentos en que su capacidad de gestión se pone a prueba. Aunque intenta explicar que todo está bajo control, la rápida recuperación del hospital tras el incidente de Tura despierta las sospechas del inspector. Este detalle demuestra que la serie no solo presenta dramas individuales, sino también realismo sistémico. Aquí Renjin, como figura de liderazgo, intenta proteger la imagen de la institución y apoyar implícitamente a Baar. Esta doble responsabilidad hace que su postura sea compleja y admirable. La tensión se intensifica con el teléfono del inspector, caos en tiempo real. Justo cuando todo parece bajo control, la grabación del teléfono del inspector revela que se está realizando una operación en un ascensor del hospital. Este momento genera una gran conmoción tanto para el público como para los personajes. Esta escena, con transiciones de cámara y efectos de sonido, ofrece una tensión casi documental. Mientras el inspector se dirige rápidamente al lugar de los hechos, el público ya no presencia solo una inspección, sino el colapso del sistema. La intervención de Timur, se puede encubrir la crisis. La confrontación de Timur con el inspector y su relato de la gravedad del incidente le permiten destacar como otro personaje clave en la gestión de crisis. La actitud de Timur en esta escena muestra su lado responsable como gerente. Sin embargo, si esta intervención representa una responsabilidad real o un intento de encubrir temporalmente la situación, esta pregunta permanece abierta hasta el final del episodio. Esta escena, especialmente en sistemas burocráticos, nos hace preguntarnos quién aparentemente resuelve la crisis, pero quién en realidad lucha en segundo plano. La disolución del ascensor, la delgada línea entre la vida y la muerte. Que el ascensor finalmente esté bajo control significa la eliminación de un obstáculo físico. Sin embargo, también ofrece una solución simbólica al tema de la serie de estar atascado. Si bien Baar literalmente sube, también se eleva como personaje gracias a la valentía, el conocimiento y la iniciativa que se acumulan a lo largo del episodio. La lucha de Baar en el ascensor, un logro médico y humanitario. Quizás la parte más desgarradora y a la vez más orgullosa del episodio, la cirugía de Baar realizada en el ascensor en condiciones limitadas. Esta escena representa no solo el heroísmo de un médico, sino también la valentía de una persona que intenta sobrevivir a pesar de las deficiencias del sistema. Baar no es solo una cirujana, se desarrolla como una figura capaz de liderar en tiempos de crisis, que no entra en pánico y que prioriza la vida humana. Además, esta escena contiene mensajes muy contundentes en términos de ética médica y sentido del deber. Encarna la filosofía de hacer lo mejor con lo que se tiene. Predicciones de futuros episodios. A pesar de la gravedad del incidente, es posible que el inspector no ignore el éxito de Baar. Renjin podría verse sometido a mayor presión, podría correr el riesgo de ser despedido. Es curioso cómo Timur saldrá airoso de este incidente. Es posible que continúen los esfuerzos por encubrirlo.
Ba'ar consolidará ahora aún más su posición dentro del hospital y quizás se encuentre ante una nueva encrucijada, luchar contra el sistema o permanecer en él y mejorarlo.